Los datos los tenemos a diario. Los datos, generamos más datos que nada en el mundo. Para poder yo tratar datos tengo que tener la inteligencia artificial de la mano. Entonces parece que los datos están ahí, pero hay que organizarlos, hay que armarlos, protegerlos, brindarlos, para luego minar sobre ellos para saber qué información está allí. Y con esa información relevante, esa información significativa, poder construir decisiones. Empresas que los tenemos cotidianamente por allí están pidiendo ingenieros de datos y gente que trabaja en inteligencia artificial. Solo empecemos a navegar sobre una red social como LinkedIn y busquemos empleos Colombia. La menor cantidad que yo he visto en los últimos 3 años de empleos en 24 horas son 48 ofertas de empleos nuevos. Es una muy buena opción apuntarse en un programa como este, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. Ya hay convenios en el contexto nacional y en el contexto internacional que permiten de alguna manera hacer una formación profesional a la última, que pudiera estar a la par de lo que está pidiendo las organizaciones en el contexto mundial. El 80% de los empleos que se dan en modalidad virtual, online. Entonces ustedes pueden ejercer en cualquier parte del mundo desde el nororiente colombiano, desde cualquier elemento paradisíaco que se puedan vivir, ir a vivir en este hermoso y diverso país. Encantado de saludarlos, sean todos bienvenidos hoy nuevamente a otro capítulo más de Podcast Unisimón, lo dice un experto. Estamos en el podcast número 17, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y también le den like y esperamos sus comentarios también en el chat. Bueno, y me encuentro precisamente con nuestro experto del día de hoy. Vamos a hablar de ciencia de datos, sentido, sociedad y decisión en la era del conocimiento. Y para eso me encuentro con nuestro experto del día de hoy, el doctor Antonio José Bravo Valera. Doctor Antonio, mucho gusto. Muy buenos días. Bueno, no, encantado de tenerlo aquí en podcast, lo dice un experto. Profesor Antonio José Bravo Valero es venezolano, ingeniero electricista, magíster en matemáticas aplicadas a la ingeniería, doctor en ingeniería biomédica y postdoctor en tratamiento de imágenes médicas, profesor de la Universidad Simón Bolívar, director del pregrado y la maestría en ciencias de datos, investigador senior además. Bueno, profesor Antonio, encantado, como le decía, de tenerlo hoy en nuestro programa. Vamos a hablar un poco hoy precisamente de datos e inteligencia artificial, que precisamente es uno de los temas que en los últimos años ha tomado mucha relevancia. Aparentemente es un tema que podemos ver que ya se hubiera gastado el discurso, pero yo pensaría que al contrario, cada vez está emergiendo y tenemos precisamente que comprender la dimensión de lo que está llegando precisamente con toda esta tecnología. Hablemos un poquito del concepto de datos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente es muy interesante retomar el tema como tú lo planteas. Parece que no vamos a dejar nunca de hablar, eh, porque da la casualidad que los datos los tenemos a diario. Los datos, generamos más datos que nada en el mundo. Yo creo que antes decía que se generaba muchísimo desperdicio. Hoy día se genera datos de manera impresionante. Quizás el punto más importante que hay que considerar en todo esto, y que no es una cuestión que está de moda ni que pudo haberse hecho en esta parte del siglo, de este nuevo siglo, es que pues había que tener cómo tratar de manera inteligente tales datos, porque dentro de esos datos hay historias, dentro de esos datos hay inmersa muchísima información que no es tan visible. Y por la cantidad tan exagerada que existen, pues de alguna manera tenemos que buscar herramientas o apoyarnos con herramientas que me permitan hacer esa extracción de información significativa de alguna manera mucho más rápida y mucho más eficiente, efectiva y eficaz para producir nuevos servicios, para mejorar nuestros servicios, para mejorar la productividad organizacional, para elevar la calidad educativa, para brindar a la comunidad decisiones, desde las decisiones en casa hasta las decisiones de política pública, realmente fundamentadas en información. Así es. Bueno, y el otro concepto que vamos a mirar y después vamos a ver cómo los entrelazamos es la inteligencia artificial. Más allá de la inteligencia artificial,
no hacer el recorrido histórico, sino lo que estamos viviendo hoy día, más relacionado con la inteligencia artificial generativa, como lo llaman ustedes los expertos. Bueno, el concepto de inteligencia artificial que quiero partir de ahí, pues es todo aquello no humano que pudiera emular la inteligencia humana. Inteligencia en todos los sentidos, inteligencia en el movimiento, inteligencia en el deporte, inteligencia para abordar situaciones, inteligencia para extraer información significativa de un conjunto de datos. Si tenemos muchísimas imágenes médicas de tomografía, de resonancia, de mamografías, cómo detectar sin invasividad alguna, si es posible eliminar esa patología. Em, para todo ello, pues los grandes volúmenes de datos no permitieron ya que el hombre dedicara muchísimo tiempo a explorar tales volúmenes de datos. Hubo que utilizar emuladores de la percepción humana, del análisis humano, de la visión humana, que me permitiera navegar sobre esos datos y sacar esa información. Pues no es una cuestión nueva, sino que está en este momento a nuestro servicio. En el año 2019, en el Consenso de Beijing, se establecían los retos extraordinarios que se iban a tener cuando se liberara esta inteligencia artificial generativa, y simplemente se decía: acostumbrémonos a usarla, proyectémonos en la vida diaria, llevémosla a las aulas, enseñémosle a los estudiantes a utilizarla, enseñémosle a los profes a también usarla, a llevar la planificación, la evaluación, el tiempo, la gestión de recursos digitales y todo eso con herramientas que estuvieran fundamentadas en bases de inteligencia artificial. Yo creo que hoy tenemos retos extraordinarios. Hace unos 2 días recibía yo una consulta de un estudiante y me decía: "Mi tutor pasó el texto que yo le di, que me estaba evaluando, a través de un medidor de similitud, no medidor de similitud, un medidor de cantidad de inteligencia artificial que había utilizado, herramientas, y le salió 87%". Pero esa persona decía: "Yo lo hice yo". Lo que pasa es que me alineé completamente con lo que me estaban exigiendo, que tuviera una reflexión, un punto de vista filosófico. Está en un posgrado en el cual están exigiendo tener esos requerimientos, y entonces se detecta, ya hay una difusividad entre lo que puede escribir un humano y lo que puede escribir una máquina. Y la máquina, si lo escribes de manera muy técnica, de manera muy sofisticada, la máquina te va a decir que fue escrita por inteligencia artificial. Entonces, bueno, son grandes retos. Lo que quiero llegar es justamente a eso. Tenemos que aprender, tenemos que socializar entre nosotros mismos, que es algo que llegó para quedarse. Bueno, en sintonía con lo que está mencionando, me parece muy importante y nos aclara muchos conceptos. Ya la ciencia de datos, ¿cómo nos ayuda ya en la vida diaria a transformar, a hacer esas lecturas que nos permitan también transformar los contextos, las realidades? Bueno, la ciencia de datos es un método que yo lo llamo, en inglés se define como pipeline, como una tubería. Entran solicitudes a esa tubería, es una tubería que pudiera tener bifurcaciones, no sé, pero va a tener una entrada y una salida, un input, un output y un output. Eso es lo que va a tener. Y el input pudiera ser datos, o el input pudiera ser solicitudes de alguien que tiene los datos. Tú tienes una organización, tú solicitas a un científico de datos que te analice los datos bajo ciertos parámetros, preguntas orientadoras, demás. O simplemente ya tienes los datos, se los das a un científico de datos para que los trabaje. Tienes que hacer ingeniería de datos primero. La ingeniería de datos hace extracción, transformación y carga, ETL, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Eso sirve para limpiar, almacenar y estructurar los datos si no están estructurados, o reestructurarlos o desestructurarlos, no se sabe por qué. Pues es extracción, transformación y carga de datos. Una vez que tengo esos procesos listos en mi tubería, pues paso a utilizar seguramente herramientas de inteligencia artificial para poder extraer patrones o representaciones simbólicas que estén dentro de esos datos. Una vez que tengo representaciones simbólicas, pues las asocio. Si son números, pues las asocio numéricamente. Si son palabras, las asocio semántica, lingüísticamente, para hacer construcciones un poco más precisas de lo que está dentro de esos datos. Una vez que tengo eso, pues empiezo a tomar herramientas de visualización, de representación de esos elementos que he tratado de organizar, y pues me alineo con la inteligencia de negocios a ver cómo resuelvo esas posible pool de decisiones, porque me contrataron con una entrada que fue: vamos a mejorar la productividad de mi empresa.
tengo que sacarle un conjunto de decisiones que él deba tomar. O me contrataron para revisar narrativas que me dieran cómo debo apalancar la calidad educativa en Colombia. Entonces debo sacar un conjunto de lineamientos que me permitan apalancar la calidad educativa. Y finalmente, pues presento las decisiones, que no es el científico de datos el que la toma. El científico de datos establece un conjunto, un abanico de decisiones que los tomadores de decisiones consideran, lo toman y hacen sus decisiones. Entonces, eso es un método que involucra de alguna manera muchísimos elementos transdisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares. Recuerden que trans es ir más allá de, ¿sí? Ir más allá de las disciplinas. Si estoy en el área de la bacteriología, pues me tengo que ir a analizar muchísimos elementos con bacteriología, pero también con tratamiento de imágenes, con visualización científica, con computación, porque necesito algunos dashboards o algunos elementos que me permitan proyectar a la comunidad lo que estoy sacando, lo que estoy analizando. Un dashboard muy importante lo tenía la Universidad de Johns Hopkins, para mostrar la evolución de la COVID en el periodo de pandemia. Entonces, hacía tratamiento de datos, buscaba los datos, buscaba qué habían hecho para mitigar en ciertas regiones y decía las curvas y descendían. Así es, y muchos estuvimos consultando precisamente ese momento. Seguramente. Bueno, y más aquí en el programa que tenemos en la universidad del Viernes de Ciencia. Bueno, muy interesante. Entonces tenemos el output. ¿Y cómo garantizamos también entonces esa seguridad o esa confiabilidad de los datos, profesor? Claro, porque fíjate que uno podría decir, ¿cómo estimar que mi producción pudiera aumentar en el futuro? Pues bueno, se alinea, por eso es que está transdisciplinar, se alinea con el mercado, se alinea con las decisiones previas que tomaron otras instituciones. O sea, es un recopilar de muchas cosas. No lo mencioné, pero existe una fase de validación. Evidentemente que no puedo lanzar decisiones a la buena de Dios, tengo que lanzar las decisiones sobre el fundamento empírico, sobre el fundamento bien extraído. Entonces, eso es lo que me logra garantizar las tendencias. Bueno, que pudiera ver cómo está el mercado y pudiera ver qué fluctuaciones tendría, sí, porque estoy revisando la historia pasada de esos comportamientos. Te digo que en la organización y fuera de la misma. Entonces hay un ajuste ya bien claro de las decisiones que pudiera. Evidentemente que todas esas decisiones se entregan también a mediano, largo y corto, mediano y largo plazo, para que sepa la institución qué cambios qué transformaciones, sobre todo digitales o transformaciones en talento humano, debería incorporar. Bueno, usted menciona algo importante y seguramente también es la inquietud de nuestros oyentes, quienes escuchan este podcast, y es que, bueno, una vez se ha hecho todo el proceso del input, de todo el trabajo que se hace la analogía precisamente con un pipeline, con una tubería donde se hacen una serie de cálculos, bueno, ahí trabaja la inteligencia artificial Así es. y al final nos entrega una serie de decisiones. O sea, son decisiones o un abanico de alternativas donde entonces el ser humano es el que ya toma la decisión o estamos dejando también en manos de la IA esas decisiones. Yo creo que ningún Con- empresario le va a dejar a una máquina el tomar una decisión, sobre todo si hay una necesidad de inversión, ¿no? Él lo va a evaluar y esa decisión, si toma por una inversión, ¿sí? Él va a evaluar todos los pros y los contras. Y también estaría ¿cómo es? Su conocimiento previo el que lo llevaría a tomar esas decisiones. Normalmente los empresarios tienen un olfato extraordinario para tomar sus decisiones y llevar sus organizaciones a muy buenos niveles de producción y de competitividad. Entonces, no se deja solos. Se les sugiere que esta sería la mejor, pero ellos son los que la toman. Es decir, desde la mirada del mundo laboral, también a partir de todas estas nuevas tecnologías, porque se dice que las tecnologías, la IA, toda esta ciencia de datos va a desplazar empleos. Al contrario, yo, según su exposición, vamos también a generar nuevos empleos también a partir del manejo de todas esas herramientas tecnológicas. Por supuesto, por eso es que yo creo que las universidades, sobre todo, se han orientado, inclusive los ministerios, el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación, el Estado colombiano, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, aparte de las universidades, se han orientado a la formación del talento humano. Porque es que fíjate que nosotros tenemos decretado una industria 4.0, una industria la cual está totalmente relacionada con la automatización. No obstante, la automatización per se necesitaría robots y necesitaría exoesqueletos y necesitaría elementos de tecnología que se han ya probado que no son lo suficientemente óptimos, ¿sí?
Por ejemplo, un exoesqueleto se lo ponía a una persona para que levantara más peso, pero ya no era el problema en el peso, sino el problema en la falta de movilidad, en la falta de libertad que él tenía para todos los grados de libertad, para hacer esos movimientos. Entonces, no impactaba con el peso, pero impactaba con otras cosas. Entonces, parece que pues era mejor tener una máquina que fuera operada por el hombre y pudiera ser manipulada. Esto nos lleva sobre todo en el pensamiento oriental, pensar que estamos en una revolución 5.0. Y muchos en el mundo han aceptado que sí es cierto, porque, y ya hay escritos de que estamos en una industria 0.0, la industria en la cual la automatización más el hombre son los que van a evolucionar en los niveles tecnológicos, ¿no? Requiero de la mano del hombre, requiero el pensamiento del hombre para poder llevar a cabo todos estos procesos. Las decisiones no las va, no, es más, yo como científico de datos no puedo asegurar que la decisión que está tomando la máquina es la mejor, porque tampoco yo soy experto en la organización, ¿sí? Porque, por ejemplo, un científico de datos tiene formación en ciencia de datos, si se gradúa en un programa de eso, tiene formación en ingeniería de datos e inteligencia artificial, más no es, por ejemplo, alguien que trabaja en educación para saber de calidad educativa. Trabajo interdisciplinario, Tiene inclusive transdisciplinar. transdisciplinario también, ¿Ve? claro. Entonces, pues allí la mano del hombre, el pensamiento del hombre, la reflexión humana, ¿sí? La hermenéutica, guiada por el hombre, pues es necesaria. Sí, me encanta el título del podcast, además, Ciencia de datos, sentido, sociedad y decisión en la era del conocimiento. Va hacia lo humano, hacia la sociedad. En ese sentido, y hablábamos un poco antes del podcast, en momentos previos, de que los datos también nos ayudan a comprender la historia más allá del simple dato. Así es, así es. Tenemos un trabajo que estamos haciendo con la corporación eh, Comunicación, Territorio y Resistencia. Es una corporación en el Caribe colombiano que está llevando muy, muy en profundidad, así como tú lo estás haciendo con tus grandes ediciones de podcast. Están haciendo muchísimas recopilación de narrativas de 4 comunidades fundamentales en el Caribe: los NAR, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros; los LGBTIQ+, como diferenciadores de género, eh, y comunidad, ¿no? En la cual se establece esa diversidad; los campesinos rurales y los indígenas de todo el lado caribeño, que evidentemente involucran indígenas que están en la Sierra Nevada, porque recuerden que Colombia es el único sitio donde la sierra descansa en una ciénaga inclusive, ¿no? Entonces, ellos estudian las narrativas de esas personas con el simple objetivo de buscar las perspectivas de vida que ellos requieren, porque por lo menos los palenqueros fueron movidos de su sitio natural. Ya no existe palenque como tal, ya el concepto de bonga ya no se maneja, ya no se representa simbólicamente como lo hacía antes, ¿no? Como lo tenían ellos antes en su cosmovisión. Entonces, pues hemos analizado todas las narrativas, por lo menos en los negros, en los NARP, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, de 28 podcasts, ¿sí? Entonces hemos sacado una riqueza extraordinaria que ahorita está permitiendo alinear la ley que rige a esa comunidad de una manera diferente como está estipulada, porque no se está estudiando esas comunidades. Así puede pasar con las mujeres del Catatumbo, así puede pasar con los desplazados en general por el conflicto armado, así puede pasar con la visión de calidad que tienen los estudiantes, las personas que hacen vida en torno al ecosistema educativo norte de Santander. De hecho, ya lo hemos hecho con el Pacto por la Educación, pues hemos compilado un concepto de calidad, hemos establecido misión y visión, inclusive subregionales de la educación en Colombia, perdón, en norte de Santander, que pudiera extrapolar a Colombia, ¿no? Así es. Bueno, hablemos un poco entonces de la importancia, y usted lo mencionaba ahora, que las universidades, las instituciones de educación superior pudieran también hacer su aporte e ir de la mano, o mejor, tratar de ir al ritmo de la tecnología. Además, sabemos que todas estas tecnologías que nos están llegando en ciencias de datos, en IA, pues son tecnologías que se están desarrollando desde países más desarrollados, pero que nosotros precisamente también aquí en la Universidad Simón Bolívar estamos precisamente eh, yendo al ritmo que la misma tecnología nos está exigiendo. Y por eso tenemos ahora a su disposición, a disposición de toda la comunidad en el norte de Santander, en Cúcuta, sobre la ingeniería de datos e inteligencia artificial. Además,
Mire lo que hablábamos precisamente, cómo articulamos los datos con el análisis precisamente que nos permite la inteligencia artificial. Me parece que eso es extraordinario, tener a disposición de todos los muchachos un programa como ciencia de datos e inteligencia artificial. Me parece que eh, es una apuesta pertinente, apropiada, que tiene la Universidad Simón Bolívar para esta región de frontera. Cuéntenos un poco del programa, profesor Antonio Bravo. Fíjese que el programa yo creo que es una amalgama perfecta, lo hablabas, eh, de, 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 para mostrar a la comunidad que para poder yo tratar datos tengo que tener la inteligencia artificial de la mano. Podemos tratar grandes cantidades de datos, vuelvo y repito, porque tenemos elementos de El inteligencia dato por artificial. el dato no nos va a dar. Bueno, decía em, Sir Arthur en Sherlock Holmes, decía, arena, arena, ¿cómo hago ladrillos sin el primer material, ¿no? Que es la arena. O sea, en este caso la arena serían los datos, no obstante hay que construir el ladrillo. Y para construir el ladrillo hay que construirlo con una estructura, con una resistencia. Entonces tengo los datos, ahora debo constituir esos datos en mejor arcilla, cada vez más robusta, Me gusta la para analogía. luego a trabajar con toda la agencia que me ve la inteligencia artificial o las herramientas basadas en inteligencia artificial para construir un ladrillo perfecto, de calidad, creíble, resistible, sostenible, entre muchas otras cosas. Había otra analogía, el petróleo. El petróleo por sí solo pues no hace mucho, necesita una refinería. Entonces parece que los datos están ahí, pero hay que organizarlos, hay que armarlos, protegerlos, brindarlos, hacer ETL, extracción, transformación, limpieza, para luego minar sobre ellos, es decir, hacer minería en ellos para saber qué información está allí. Y con esa información relevante, esa información significativa, poder construir, a- 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 añadiendo todo a lo transdisciplinar, construir decisiones. Porque yo no puedo tomar una decisión en educación sin pensar en la salud. Sí, por la salud mental, por ejemplo, que está muy en boga. No puedo hacer solución en salud sin pensar en la educación. Pero no tengo a poder solucionar cosas en salud ni esto sin solucionar comercio, al menos en esta región. Es decir, que el estudiante que decida cursar este programa de datos e inteligencia artificial tiene un campo muy amplio porque tiene la oportunidad de interactuar con muchas disciplinas. Yo siempre le digo a los aspirantes, le digo, solo empecemos a navegar sobre una red social como LinkedIn, una red social tecnológica, ¿sí? Y busquemos empleos Colombia en 24 horas, las últimas 24 horas. La menor cantidad que yo he visto en los últimos 3 años de empleos en 24 horas son 48 ofertas de empleos nuevos, ¿sí? Empresas como Rapid, empresas como Farmatodo, empresas que los tenemos cotidianamente por allí, están pidiendo ingenieros de datos y gente que trabaja en inteligencia artificial, están pidiendo científicos de datos, están pidiendo programadores para hacer minería de datos, están pidiendo programadores que utilicen herramientas de inteligencia artificial para la representación visual de datos, están pidiendo personas que estén formadas en ingeniería de datos para organizar nuevos datos, porque nunca he tratado datos en mi organización, ¿sí? Y Y las organizaciones que lo entren en estas dinámicas van a empezar a quedarse. está en una ralentización total, total. Nadie. Y cada día llegan más ofertas a la universidad atraídos por esta opción de inteligencia artificial, de ingeniería de datos e inteligencia artificial. Bueno, ¿qué pueden ustedes apoyarnos? ¿En qué nos pueden apoyar para hacer esto? La universidad, yo creo que a partir de que ha direccionado estos programas de formación, este programa de formación exclusivo para el nororiente colombiano, pues de alguna otra forma está totalmente orientada a formar, dar solución situada, que eso es lo más importante. Excelente. Entonces, como mencionaba anteriormente, la amalgama perfecta, ingeniería de datos e inteligencia artificial. Invitemos a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes interesados y que están buscando también una alternativa de estudios para que se animen y también aquí en la Universidad Simón Bolívar, en la sede de Cúcuta, vengan a la universidad y se informen más precisamente sobre este programa de ingeniería de datos e inteligencia artificial, profesor. Bueno, yo
Yo a todos aquellos que están a puertas de ingresar a la universidad o que quieren orientarse a una formación relacionada con los elementos tecnológicos y que dé una productividad elevada como profesional, yo creo que es una muy buena opción apuntarse en un programa como este, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. Yo creo que la universidad tiene unos recursos extraordinarios y ha hecho por más de 5 años ingeniería de datos e inteligencia artificial situada, ciencia de datos. Entonces yo creo que esa experiencia puede llevar a soportar una formación muy exclusiva. Ya hay convenios en el contexto nacional, en el contexto internacional, que permiten de alguna manera hacer una formación profesional a la última, eh, que pueda estar a la par de lo que está pidiendo las organizaciones en el contexto mundial. Es Eh, un programa de 8 semestres. Usted acaba de mencionar algo muy importante y es que la ingeniería de datos de inteligencia artificial no necesita convalidarse en ningún lugar del En mundo. ningún lugar del mundo. Es una gran ventaja que tiene este programa. Ningún lugar, o sea, te digo que pueden trabajar aquí en Colombia, el 80% de los empleos que se dan en modalidad híbrida. Y sí, perdón, en modalidad virtual, online, el 40% en modalidad híbrida y un 20% solo en presencial. Entonces ustedes pueden ejercer en cualquier parte del mundo desde el oriente colombiano, desde cualquier elemento paradisíaco que se puedan vivir, ir a vivir en este hermoso y diverso país. Fabuloso, profesor Antonio Bravo, nuestro experto en el día de hoy, precisamente hablando de ingeniería de datos e inteligencia artificial. Un placer haberlo tenido en Podcast Unisimón, lo dice un experto. Bueno, la invitación nuevamente para nuestros estudiantes para que se vinculen a este fabuloso programa. Programas porque el futuro ya llegó, ingeniería de datos e inteligencia artificial. Y recuerde darle like a este podcast. Igualmente los invitamos a que se suscriban a nuestro canal institucional de YouTube de la Universidad Simón Bolívar. Y recuerden, sean buenos ciudadanos.